Hola a todos, bienvenidos a este tercer webinar financiero que desarrollamos junto a Andrés Morales, CEO de Ikenga y experto en finanzas. En este tercer webinar vamos a hablar sobre la planeación financiera con base en los números de nuestras empresas. Así que Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y vamos a ver en esta sesión algo muy especial, y es que vimos ya cómo ver las cifras históricas de la compañía. Ahora vamos a ver cómo proyectar tu compañía y saber cuánto dinero va a requerir, cómo satisfacer esas necesidades de capital y cómo mover las palancas de valor para maximizar el flujo de caja, el valor de la compañía y el valor de tu patrimonio. Así que arrancamos. Y hablando de flujo de caja, vamos a lanzar esta herramienta que va a estar disponible en Endeavor Campus. Y antes de que Andrés empiece, queremos agradecerle a WeWork por prestarnos este espacio y porque siempre está apoyando a los emprendedores colombianos. Así que Andrés, adelante. Perfecto. Bueno, y bienvenidos a este tercer webinar sobre el tema de cómo planear financieramente nuestras compañías. Y vamos a arrancar diciendo, haciendo un repaso que hicimos en la sesión anterior de analizar mi pasado financiero, analizar mis resultados financieros para poder de ahí proyectar mi futuro. Es importantísimo analizar nuestros resultados financieros para proyectar cómo vamos a hacer la compañía en el futuro. Entonces, ya que tengo claridad sobre la realidad financiera de la compañía, puedo proyectar lo más importante, que es cómo se va a desempeñar financieramente en la empresa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer 4 cosas. Identificar, recuerden que el análisis financiero es mirar de dónde viene y para dónde va mi empresa. Ese fue el primer paso que vimos en la sesión anterior, que es analizar las tendencias. El segundo punto es ver qué márgenes son normales en mi empresa y qué relaciones, por ejemplo, días de capital de trabajo, días de cartera, días de inventario, y esa es la parte de mirar relaciones. Vimos que análisis financiero es hacer esas dos, mirar tendencias y relaciones. En un tercer punto es mirar qué puedo hacer para mejorar mis cifras, ¿listo? Y es definir estrategias específicas para mejorar la compañía. El último es mirar el impacto, cuáles pueden ser los resultados aplicando esas estrategias definidas. Recordemos que hicimos un análisis de mirar las tendencias, las gráficas. Analizamos que debemos graficar 6 gráficas inicialmente, que vimos en la secuencia de resultados del negocio. Al ver las tendencias, eso nos mostraba en dónde debemos centrar la atención de nuestro negocio. Después miramos las relaciones. Recuerden que hicimos un símil como el tema de un médico, que un médico cuando llega a un paciente no sale de una vez a recetarlo, sino primero le pregunta qué síntomas tiene. El primer paso de mirar las relaciones, las tendencias, nos muestra los síntomas de la empresa. Esta ya me dice a mí el por qué. Ya son los exámenes a profundidad que nos pide un médico para saber realmente cuál es el problema. Ahí analizamos si mi problema es en eficiencia operacional. Analizamos, hacemos un análisis vertical del estado de pérdidas y resultados, un estado de PIG. ¿Listo? Y también miramos si el problema era un tema de capital de trabajo. Hacemos un análisis de las relaciones de capital de trabajo, días de cartera, días de inventario y todo eso. Veíamos también que después el paso número 3 era ya definir estrategias específicas, dado que habíamos encontrado el síntoma y el dolor, el por qué estaba pasando eso en nuestras compañías. Ya pasamos a definir unas estrategias y utilizamos un árbol muy similar a este de cómo, dependiendo de lo que queramos hacer en la compañía, cómo podíamos. Aquí tenemos muchas ideas de si, por ejemplo, si nuestro problema era mejorar ganancias, podemos aumentar ingresos, reducir gastos, y cómo habían varias ideas de cómo lo podríamos hacer en nuestras compañías. Que si el problema está en capital de trabajo, ¿cómo lo podríamos hacer? Y esta se vuelve como una copia que tenemos, un recordatorio de todas las oportunidades que tenemos o de las más importantes para mejorar financieramente la compañía. Y el último punto era mirar ya con eso, identificar el resultado que podríamos tener aplicando esas estrategias definidas en nuestro negocio. Aquí les muestro, digamos, cuando yo he tenido alguna vez retos financieros en mis compañías, lo que hago es hacer esta metodología, definir qué estrategias puedo implementar y de acuerdo a eso ya definir cuáles son las de mayor impacto y enfocar en las de mayor impacto para de esa forma resolver retos o alcanzar nuevas cifras a nivel financiero en la compañía. Entonces ya es un caso de la vida real de una de mis compañías del 2015, que haciendo esta metodología que les enseñamos generamos más de 60.000 pesos adicionales a lo normal que generamos la compañía. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tema de proyecciones. ¿Por qué preocuparme por hacer proyecciones? Y básicamente, sin proyecciones de una compañía es como, si no las tengo, es como llevar mi compañía
mirándola solamente por el retrovisor. Hagan de cuenta, digamos, que fueran ustedes a manejar. Normalmente cuando manejamos, estamos mirando hacia dónde, hacia adelante, ¿cierto? Tenemos que mirar continuamente el retrovisor para no estrellarnos, no ir a cometer ninguna imprudencia al movernos de un lado a otro. Pero ¿qué pasaría si usted manejara su carro solamente mirando hacia atrás? ¿Eso sería sensato? No. De la misma forma, en su compañía no la puede manejar mirando solamente hacia atrás. Todo lo que vimos hasta ahorita es analizar estados financieros históricos de la compañía. Pero si yo quiero realmente gestionar mi compañía, tengo que mirar hacia dónde va la misma para tomar decisiones adecuadas a eso. Entonces, hay dos formas de proyectar financieramente la compañía. Hay una que es la que utiliza la mayoría de gente, que son las adivinaciones. Y adivinaciones, por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay compañías que dicen, de pronto les ha pasado y conocen a gente que se ha pasado que dicen, vamos a proyectar el siguiente año. Y dicen, vamos a crecer un 10%. ¿Por qué? Porque sí, por estómago, porque creíamos. Ellos son adivinaciones. Hay otra forma de proyectar financieramente la compañía que es muy diferente, y es con proyecciones. Y vamos a ver la diferencia entre las dos. ¿Qué son adivinaciones? Es cuando tenemos pilares poco sólidos en la empresa. Los supuestos son basados en feeling, en lo que yo creo que va a pasar, pero no están sustentados en cifras reales. ¿Listo? Típico, vamos a crecer un X%. Y lo curioso es que muchas compañías, aún compañías grandes, hacen su futuro financiero, proyectan sus presupuestos usando adivinaciones. ¿Cómo son las proyecciones? Tienen pilares sólidos. Los supuestos o las variables críticas del negocio están sustentados en hechos. ¿Listo? En hechos históricos o en hechos, digamos, proyectados, que son sustentados en hechos. Es prospectiva, no adivinación. Prospectiva, no adivinación. Las adivinaciones muestran qué quiere obtener la empresa. Queremos crecer tanto por ciento, queremos crecer un 20%, un 30%, queremos alcanzar una EBITDA de tanto, pero no muestran el cómo alcanzarlo. La magia de las proyecciones es que no solamente me muestran qué voy a alcanzar, sino también me ayudan a mí a identificar el cómo lo voy a alcanzar. Ejemplo, una cosa muy diferente es decir que mi compañía de educación, por ejemplo, va a crecer un 50% el próximo año, y otra cosa muy diferente es decir exactamente en qué programas va a crecer, cuántos alumnos debe tener cada programa para poder llegar a ese nivel de crecimiento. ¿Sí me van a entender? Por último, la adivinación, que es decir, simplemente vamos a crecer tanto, es poco útil para la toma de decisiones, solamente es útil para dar reo. Que si alguien cumplió la meta, lo aplaudimos, si no cumplió la meta, le damos reo. Pero no nos dice, no nos ayuda a aprender. Y es que cuando yo hago proyecciones, no solamente sé si cumplí o no, sino además sé el por qué. Si cumplí, sé por qué lo hice y de esa forma puedo replicarlo. Si no cumplí, sé también por qué lo hice y de esa forma puedo corregirlo. ¿Listo? Entonces, esa parte es muy importante porque te invito a que si en el pasado, en otras compañías o en tu compañía, has hecho puras adivinaciones, empieces a hacer proyecciones. Y hoy vamos a ver cómo es que se hacen estas proyecciones. Entonces, ¿cómo construir las proyecciones financieras de tu empresa? Básicamente hay tres grandes pasos. ¿Listo? Primero es analizar la empresa, su entorno y definir la estructura de las proyecciones. El segundo punto es elaborar esas proyecciones e identificar oportunidades de creación de valor en la empresa. Y la tercera es definir los requerimientos de dinero y cómo satisfacerlos. Si la compañía está en crecimiento, cuánto dinero va a requerir y cómo satisfacerlos. Vamos a ir uno por uno en ese espacio. Primero, cómo analizar la empresa, su entorno y definir la estructura de las proyecciones. ¿Y aquí cómo lo hacemos? Primero, aplicando todo lo que vimos en la sesión anterior, analizamos el desempeño histórico de nuestra empresa. Y aprendemos a identificar cuáles son los márgenes comunes de nuestra empresa. Cuánto de cada 100 pesos de ventas se va en costos, en gastos, cuánto se va en impuestos. Aprender a entender cómo es lo típico de nuestra empresa en el pasado. Pero ahora hay un tema muy importante, es analizar no solamente nuestro desempeño histórico, sino analizar el desempeño histórico de la competencia. Y para eso hay varias fuentes. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades da la información de las compañías más grandes del país que tienen que reportarle a ella, para las compañías, digamos, del sector real, tienen que reportarle a ella. Y si tienes un competidor grande, muy seguramente reporta a la Superintendencia de Sociedades. Tú puedes buscar por internet estados financieros Superintendencia de Sociedades y te lleva a una página donde están los estados financieros de las compañías. ¿Para qué nos sirve eso? Vamos a hacer un caso en la vida real. Cuando yo tuve un reto financiero en mi compañía de Subway,
que se conté en el 2015, yo quería ver, yo tenía 19 días de inventario, ¿listo? En mi compañía. Entonces yo quería saber, bueno, eso es malo. Muchas veces comparándonos contra nosotros mismos, no sabemos si estamos bien o no, pero cuando nos comparamos con la competencia, podemos saberlo. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue mirar un buen restaurante, cuántos días de inventario tenía, y encontré que los mejores de mi industria tenían alrededor de 10 días de inventario. Y con base en eso supe hacia dónde yo podía llegar en días de inventario. Y pensé con mi equipo qué deberíamos hacer para alcanzar. Y de esa forma, digamos, utilizando la información de la competencia, podemos ponernos metas realistas y alcanzables para nuestra empresa. Y por último viene el tema de, quizás la parte más importante de esta primera etapa, y es, tengo una pregunta, ¿cómo se construye un edificio? Estamos aquí en un WeWork, un edificio de más de 10 pisos, ¿cómo se construye un edificio? ¿La gente arranca a echar ladrillo una vez o qué hace primero? Muy bien, la gente primero lo que hace es planea, o sea, hace un diseño de edificio antes de empezar a construirlo. Lo mismo con tus proyecciones financieras. Tú no debes arrancar en Excel, porque o sea, empezar a arrancar a poner ladrillos. Tú debes arrancar a diseñar la estructura de tus proyecciones y después de diseñarla muy bien y variarla, es que vas a ponerte ya a pasar al Excel. Pero primero la estructura, y hoy te voy a enseñar cómo estructurar esas proyecciones. Y ya después de definir la estructura de las proyecciones, es decir, cómo voy a proyectar ingresos, cómo voy a proyectar costos, cómo voy a proyectar gastos, cómo voy a proyectar inversiones, ahí ya defino qué escenarios puedo utilizar. ¿Listo? Vamos entonces con la parte de analizar, y ya la parte de análisis financiero, tanto de la competencia como el propio, lo vimos en la sesión anterior. ¿Listo? Tú puedes utilizar los mismos principios que usaste para analizar tus cifras, para analizar la competencia. Ahora, ¿cómo estructurar financieramente las compañías? He encontrado que una forma muy eficiente es usando lo que se conoce como árboles de rentabilidad. ¿Y qué es un árbol de rentabilidad? Es cómo descompongo una cifra, en este caso costos y gastos, cómo lo descompongo en los diferentes componentes. ¿Listo? Esto se llama partir de la raíz, ¿listo? E ir descomponiendo las ramas hasta llegar a las hojas. Y por eso se llama un árbol. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, para mi negocio de restaurantes, quisiera proyectar costos y gastos. Digamos, de hecho, acá podría ir representado, digamos, utilidades. Utilidades, y por acá arriba estará utilidades, ¿qué es? Es igual a ingresos menos costos y gastos. ¿Listo? Menos la parte de impuestos. Es utilidad neta. Entonces, acá habría costos y gastos operativos. ¿Y cuáles son los principales? Entonces, arranco del más gestionable, que era el costo de comidas, mano de obra, arriendo, regalías, publicidad, servicios públicos y otros. Y si se dan cuenta, aquí descompongo la cifra en sus componentes. Y para cada componente, como vamos a ver más adelante, defino también lo descompongo hasta llegar a una fórmula con la cual yo pueda calcular cada componente o cada rama, y después, sumando las ramas, llego a la raíz. Y de esa forma puedo proyectar una variable, proyectando, digamos, a través del árbol de rentabilidad. Entonces, voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo estructurar las proyecciones armando un árbol de resultados? Entonces, antes de construir un edificio, lo primero que hacemos es diseñar la estructura del mismo. Lo mismo con las proyecciones. Entonces, se construye un árbol a partir de las ramas, y las ramas a partir de las hojas, construyendo las ramas y las hojas de forma correcta. ¿Cómo debemos definir esas ramas, esa estructura del árbol? ¿Listo? Entonces, hay unos principios para proyectar las ramas. Recordemos ¿qué son las ramas? Recordemos que las ramas son las subdivisiones que hago de una cifra, en el caso anterior era costos y gastos, cómo lo divido en los diferentes componentes. ¿Qué debo tener en cuenta entonces al momento de hacer las subdivisiones? Puede ser de ingresos. Entonces, por ejemplo, puede ser ingresos los divido por región, o ingresos los divido por tipo de producto, o por mi segmento de mercado. ¿Listo? ¿Cómo hago esas subdivisiones de las ramas? Tengo que tener en cuenta que las ramas deben cumplir 4 características. Deben ser duras. Nos encantan los acrósticos, y luego deben ser divisiones o cálculos que ya usemos en el negocio. No cosas muy sofisticadas, cosas que ya usamos en el negocio y de forma sencilla lo hacemos. ¿Listo? Segundo, utilizo un número reducido de subdivisiones. Si usted ya está teniendo una subdivisión de 10, 20, 30 ítems diferentes en una sola división de las ramas, y por ejemplo usted está en ingresos y quiere hallar ingresos por producto, y usted tiene 100 productos, es una subdivisión muy grande. Tiene que acotarla, de pronto agrupar esos productos
en categorías de productos y ahí sí proyectar. ¿Listo? Entonces debe ser un número reducido de subdivisiones. La R viene que debe ser subdivisiones meses. Este concepto lo aprendí en un consultor que trabajé yo que se llama McKinsey & Company, y cuando hacíamos proyecciones financieras nos aseguramos que fueran MIS o MESE. MESE es que cada división sea mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. ¿Qué es mutuamente excluyente? Es que las divisiones, o sea, una cifra que esté en una de las subdivisiones no esté en otra. ¿Listo? Es mutuamente excluyente. Y colectivamente exhaustiva es que todo, en este caso, digamos el caso anterior, todo costo o gasto quepa en alguna de las subdivisiones que acabé de enumerar. Es decir, que no quede ninguno por fuera y colectivamente todas sea exhaustivo, es decir, que todo agrupen todos los, en este caso, costos y gastos que quería yo proyectar. Y por último, es muy importante que los resultados, asignar resultados a personas. Cada rama debe ser, o varias de ellas, deben poderse asignar a una persona, pero cada una de ellas debe tener un responsable, de forma que cuando tú estés proyectando tu compañía, sepas que si proyectaste, digamos, las ventas, en mi caso, las ventas de negocio de software, las proyecto por tienda y hay un responsable de las ventas de esas tiendas, de cada tienda. No queda difuso la responsabilidad, porque las proyecciones es para que proyectemos las cifras, pero también después de que pase la información, de pase, digamos, el tiempo, podamos comparar proyección versus resultados y saber, digamos, en qué mejorar. Entonces, estas son las características de las buenas ramas. Vamos a dar ejemplos para entenderlo. En mi negocio de software, ¿cómo proyecto los ingresos? Digamos, primera subdivisión, hago una subdivisión de rama por local. ¿Listo? En mi caso, tenemos entonces los 7 locales. ¿Listo? Calle 19 con quinta, 7 con 20, así. ¿Y cómo proyecto? Entonces, ahí no es suficiente, porque yo tengo que llegar a un nivel en el cual yo tengo una fórmula sencilla de aplicar, donde cada una de las hojas yo sé de dónde conseguir información. Ingresos, si los proyecto globales, estaré haciendo una adivinación, una proyección. Entonces acá lo divido con una fórmula que me permita a mí llegar a esos ingresos. En el negocio de restaurantes, básicamente, y en casi cualquier negocio, los ingresos son precio por volumen, o sea, precio por cantidad. En este caso es cantidad, o sea, número de clientes atendidos por la venta promedio por cliente. Con eso yo tengo los ingresos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo proyecto la venta promedio por cliente? En un negocio de restaurantes como el mío, digamos, de software, básicamente un cliente consume sándwiches, ensaladas o wraps, bebidas y otros como por ejemplo galletas y papas. Y todo acá en el concepto de mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo. Mutuamente excluyente, no hay ningún ingreso que esté en dos tiendas. ¿Listo? Es mutuamente excluyente. Si pertenece acá, no pertenece a otra. ¿Listo? Colectivamente exhaustivos, es que la suma de estos ingresos es la suma total de mis ingresos de la compañía. No hay nada que se quede por fuera. ¿Listo? Muchas veces yo tengo unas subdivisiones en la compañía y hay otros ingresos que no hagan parte de eso, pues tengo que dar una categoría que se llama otros para ser colectivamente exhaustivo. Y en este caso, digamos que ya llega un momento en el cual ya esta subdivisión ya puedo yo proyectar en mi empresa. Con información histórica puedo saber la venta promedio de sándwiches, también la venta promedio de bebidas y la venta promedio de venta de otros. Y puedo proyectar de una forma sencilla el número de clientes atendidos. Y de esa forma, al proyectar estas, tengo esta, al proyectar esta y multiplicarla por esta, tengo los ingresos, y al hacer esto mismo para todas mis tiendas, tengo la porción de ingresos de la compañía. ¿Listo? En el negocio, por ejemplo, de educación, para ver productos y servicios, entonces acá en el negocio de servicios, yo tengo un costo de adquisición de clientes, y esto viene por el número de clientes referidos, o sea, el costo de adquisición de clientes viene por el costo de adquisición de clientes referidos y el costo de adquisición de clientes por sueldo de pago publicidad. Y de clientes referidos se calcula con número de clientes referidos por el costo de adquisición de referidos. Y el número de clientes comprados con publicidad es el número de clientes comprados por el costo de adquisición. ¿Y cómo se calcula el costo de adquisición? Pues ya voy y lo subdivido. Entonces, si se dan cuenta, digamos, estas son las ramas. ¿Listo? Estas son las hojas. ¿Vale? Y las ramas, en este caso, costos mutuamente excluyentes. Un costo de adquisición está acá y no está en otra parte. Y colectivamente exhaustivos es que ningún costo quede por fuera de acá. ¿Listo? Esa es la forma como proyectamos estructuralmente el negocio, las cifras. Ya cuando tengo esta estructura en papel, yo sugiero que lo hagan en papel. ¿Listo? Ahí ya cuando lo haya validado, que efectivamente cada información pueda compilarla, pueda tenerla, pueda calcularla, ahí ya es que paso al Excel. ¿Listo? Y
En este caso, digamos que aquí tenemos las ramas y las hojas tienen que cumplir también tres características para que sean más. Primero, las hojas, recuerden que son las partes externas, las últimas, al lado derecho, las últimas subdivisiones que hacemos de las ramas, ¿listo? Y estas hojas, que son las que aparecen acá al extremo derecho, deben ser más es que sean medibles, ¿listo? Que sean accionables y que sean relevantes. Y por último, que sean sencillos de medir, calcular y evaluar en el negocio, ¿listo? Las hojas, menos es más, ¿listo? Aquí lo que te voy a pedir es que en ese momento, mientras ves este material, y puedes repetir tantas veces como quieras la parte anterior que acaba de dar, partas ya mismo, digamos, si estás viendo esto en diferido, partas ya mismo, digamos, a parar y empezar a proyectar tus ingresos personales. ¿Cuál será la estructura de tus ingresos? Lo mismo la estructura de costos, gastos, inversión y demás. Y de esa forma tengas ya la estructura de tus proyecciones financieras, ¿vale? Esto puede ser con tu equipo de trabajo. Normalmente es algo que se demora 1 o 2 horas estructurando y validando y demás. Te invito a que lo hagas para que por fin puedas empezar a llevar tu compañía no solamente mirando el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante con tus proyecciones. Después de haber hecho estas proyecciones, te recomiendo que lo mantengas súper simple. Si ves que se está creciendo una proyección grandísima, manténlo simple. Y lo último es que también en estas proyecciones se tienen que hablar con contabilidad, pero no necesariamente tienen que estar al nivel de detalle de la contabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Y es, busca un punto intermedio. Si en contabilidad lo tienes súper detallado, pues puedes agruparlo y esta información de proyecciones puedes proyectarla de forma que se pueda hablar con la contabilidad. Se conoce como, en la contabilidad se maneja con el plan único, con el PUC de cada compañía, digamos que ahorita con la NIF cada compañía tiene su propio PUC, pero el plan de cuentas de la compañía en última se puede agrupar para que tú, por ejemplo, en mi negocio de software, yo no tengo la subdivisión en contabilidad, subdivisión como las que tengo acá, la venta por sándwich, por ejemplo, pero si yo tengo por empresa, por tienda. Entonces yo lo que busco es que la contabilidad se hable con las proyecciones. Entonces extraigo información de la contabilidad, la expreso en un formato y las proyecciones las expreso en el mismo formato para poder comparar cada mes mi proyección versus el resultado. La proyección la miro de las proyecciones en Excel. Los resultados los miro de la contabilidad y de esa forma puedo ver cómo me está yendo versus la realidad. Segundo punto, elaborar proyecciones e identificar oportunidades de creación de valor. Aquí entonces ya te sientas entonces a hacer el Excel, ya habiendo planeado el edificio, ya habiendo hecho el diseño del arquitecto, ya habiendo estructurado tus ramas, tus hojas, ya elaboras las proyecciones en Excel. Después, ¿qué haces? Con esas proyecciones las alimentas, listo, con cifras lo más realistas posible y analizas los resultados. Y de ahí identificas las palancas de valor o las cifras de mayor impacto en el resultado del negocio y defines acciones para crear valor en la empresa aplicando lo que vimos en la lección anterior de estrategias para generar mayor flujo de caja del negocio. ¿Te acuerdas? Tenemos esa hoja donde vimos cómo puedes mejorar ingresos, mejorar costos, mejorar gastos y demás. Y escoges 3 o 4 cambios máximo, digamos, en tu compañía que tú puedas implementar a futuro para maximizar el valor de la compañía. Valida las palancas y por último pasa al último punto, que es definir los requerimientos de dinero y cómo satisfacerlos. ¿Qué es, por ejemplo, el tema, digamos, de identificar las palancas de valor? Cuarto, unos conceptos claves. La mayor palanca de valor de un negocio es el precio de venta de sus productos principales. Hice un estudio de McKinsey hace mucho tiempo de qué significaría un mejoramiento de un 1% en cada variable principal del negocio. Y encontró que si mejoran un 1% en el costo fijo, el impacto en el margen operativo sería del 2,7%. Es decir, si aumento un 1%, si reduzco mi costo fijo en un 1%, mi margen se mejora un 2,7%. Si aumento mi volumen un 1%, el margen se mejora en 3,7%. Si reduzco mi costo variable en 1%, el margen se mejora en 7,3%. Pero si yo aumento el precio en 1%, manteniendo las demás variables iguales, mi margen crece a un 11%. De ahí, con todo este ejercicio de proyecciones, te darás cuenta en la vida real, moviendo las palancas de valor, moviendo las cifras principales de tu negocio, que el precio es la palanca principal.
Sin embargo, es la que la mayoría de gente juega más con ella, porque muchas veces hacen grandes descuentos para mover volumen. Pues se dan cuenta, digamos, eso es en el promedio de las compañías a nivel mundial, de las más grandes. Tú tendrías que hacerlo para la tuya en particular para ver cuáles son las cifras, pero en promedio de las compañías, si tú quieres reducir un 1% del precio, eso aplica para cuando lo aumentas o lo mejoras o cuando lo mejoras también. Si tú quieres cambiar el precio en un 1%, si te das cuenta, el impacto es casi el triple del volumen. Entonces, muchas veces tendrá que el impacto en volumen al bajar el precio ser significativamente mayor para que te dé para ti poder hacer esa disminución en precio. Si tú haces un precio, por ejemplo, un 10%, ¿listo? El impacto en volumen tendrá que ser 3 veces más para compensar y tener las mismas utilidades. Porque el volumen tiene un impacto en las utilidades casi 3 veces menor al precio, ¿vale? Entonces, ese es el tema de identificar las palancas de valor de tu negocio, cuáles son en tu negocio en particular. Ejemplo, digamos, de un negocio que tuvimos cuando yo estaba en Inverlink, de tema de producto ambulante, pasar rápidamente por eso. Una compañía tenía un margen del 10%, pero como no conocía el tema de palancas de valor, llegó un descuento del 5%, y digamos que eso era la mitad del margen. Entonces, para que se den cuenta, digamos, el impacto de eso. ¿Listo? El definir el precio no es solamente definir qué va a cobrar, cuánto va a cobrar, sino definir 4 cosas diferentes, ¿vale? Entonces yo voy a pasar rápidamente por el tema de precio. Esto es definir por qué va a cobrar su producto o servicio, cómo va a cobrar, a quién le va a cobrar, y la última es cuánto va a cobrar, si un precio fijo, un precio variable, qué monto y qué condiciones, ¿vale? Como es la palanca de valor más importante, es importante que tú definas tu estrategia de precio adecuadamente para de esa forma proyectar adecuadamente las cifras de tu compañía y tener un precio que te maximice el valor de la compañía, el flujo de caja y el valor de la compañía. ¿Listos? Por último, vamos entonces a mostrarles el impacto de aplicar esta información en la vida real de las compañías. En mi negocio de software, el hecho de aplicar todo lo que vimos en la lección anterior, más el tema de proyecciones, me permitió a mí el promedio en los puntos de software a nivel Bogotá era de costos de mercancía del día, era el 35%. Y aplicando la metodología que les he enseñado, lo bajamos al 32%. Este es el promedio de la zona de toda Colombia, este de Bogotá, y este es el promedio de punto de la 19,5. Esta diferencia que parece pequeña del 3%, bajar los costos del 35 al 32, en márgenes era toda la diferencia. De hecho, digamos que mi compañía, siendo franquicia y yo pagando de regalías el 8%, tenía un margen similar o digamos, a las mejores de toda la industria de comidas, aplicando esta metodología que tú estás aprendiendo. Por último, todo el tema de definir los requerimientos de dinero y cómo satisfacerlos. Y para eso, vamos a, después de este video, vamos a ver una breve explicación del modelo financiero que construimos para ayudarte a ti a proyectar financieramente la compañía. Y con ese modelo vas a identificar cuáles son los requerimientos de dinero de la empresa. Vas a poder identificar las opciones para satisfacer las necesidades de deuda y capital de requerimientos financieros de la compañía y cómo los puedes satisfacer con deuda o con capital. Y vas a poder identificar cómo los puedes satisfacer y definir diferentes estructuras para financiar la compañía. ¿Listo? Después vas a pasar a analizar los resultados de las proyecciones, que es mirar, responder, por ejemplo, cuánto dinero produciría la compañía o cuánto dinero requiere la compañía en cada escenario. ¿Cómo podrías financiar esos faltantes de dinero de la compañía? ¿Cuánto valdría la compañía en cada escenario? ¿Cuáles son las principales palancas de valor? Las cifras que tú mueves un poquito esa cifra y que maximiza el flujo de caja de la compañía y por lo tanto el valor de la misma. Y por último, algunas conclusiones con las que te quiero dejar el día de hoy. Primero, los supuestos no son importantes para el modelo, son lo más importante. Si tú en un modelo Excel tú le metes basura, sale basura. Si en un modelo Excel si tú no tienes supuestos validados de tu negocio, lo que saques no vas a poder confiar en eso. Entonces lo más importante es construir la estructura y de las hojas validar muy bien los supuestos. También todas las cifras, ten en cuenta algunos errores típicos de los empresarios al momento de hacer proyecciones, es que mucha gente coge las cifras con IVA, por ejemplo, y tú debes hacer tu proceso sin IVA. Listo, el IVA digamos es del gobierno, entonces todas las cifras sin IVA, o sea, considerar IVA, sobre todo en ingresos y no en costos, es un gravísimo error. Si tú, por ejemplo, dices, voy a vender un producto en 100, IVA incluido, y no te das en cuenta que ese dinero, digamos, va para el gobierno, puedes
pensar que tu negocio te da, por ejemplo, un margen del 25%, cuando realmente, si quitas el IVA, te puede dar un margen del 6%. Entonces es súper importante que tengas en cuenta las cifras de tus proyecciones sin IVA. Si vas a utilizar el modelo que te vamos a dar como base, recuerdas ajustarlo a tu empresa, ¿listo? Y al hacer las proyecciones, primero debes de revisar si lo que estás proyectando tiene coherencia con los resultados históricos. Haz las proyecciones, después miras los estados financieros resultantes, mira el análisis vertical y ves, compara la historia con la proyección. Y si tú históricamente tu margen de EBITDA ha sido el 10%, y en la proyección de primer año te da que es el 35%, y después que va a llegar al 70%, grave error. Tienes que revisar las proyecciones. La historia nos ayuda a revisar que nuestras proyecciones tengan sentido. Y por último, digamos, si dices, oiga, me encantó todo lo que aprendí en tema financiero, entender fácilmente qué son los estados financieros, entender una metodología de 4 pasos para maximizar el valor de la compañía, saber que puedo proyectar mi compañía, y tú quieres hacer que tu compañía te cueste más dinero, más tiempo y que tenga más impacto, te voy a invitar a que te inscribas a un seminario que vamos a dar en Ikenga gratuito para los empresarios, para contarte 3 principios para que tu negocio te ayude a generar más impacto, que tu negocio te genere más dinero y te genere más tiempo. Entonces aquí aparece en pantalla para que puedas inscribirte a ese seminario gratuito con Ikenga. Andrés, muchísimas gracias por este webinar. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Recuerden que si no se pudieron conectar ahorita, van a poder compartirlo con sus conocidos. Más adelante va a estar disponible en Endeavor Campus y en nuestras redes sociales. Entonces recuerden seguirnos y también atentos al lanzamiento de Flujo de Caja, que va a ser una herramienta muy buena que les va a ayudar a todos ustedes en sus emprendimientos. Muchas gracias. Que nos sigan también entonces en las páginas y las redes sociales de Endeavor y de Ikenga, que aparecen acá abajo del video. Gracias.